En nuestro estudio bíblico correspondiente al día de hoy en Santiago capítulo 5 versículos del 7 en adelante, ¿verdad? Dios bendiga la vida de todos aquellos que nos sintonizan también por medio de las redes sociales y aquellos que deciden compartir el mensaje también, que Dios les bendiga abundantemente. El estudio bíblico de Santiago nos ha enseñado mucho en cuanto a que el creyente debe de tener una vida llena de prácticas, una vida de una conducta agradable y acepta delante de Dios. Y en el último capítulo no cesa de exhortar. Ahora se va a referir, hermanos, a uno de los frutos que debe de tener la iglesia, el cual es la paciencia. Eso lo habló también el apóstol Pablo, ¿verdad? Que la paciencia es un fruto que lo puede producir solo el Espíritu Santo. Usted y yo de por sí, por naturaleza, somos impacientes. Para pequeñas cosas mostramos impaciencia. Y esa impaciencia también es producida a causa de circunstancias que nos oprimen, dificultades que vienen a nuestra vida. De diferentes formas, ¿verdad? Hace que en nosotros se produzca esa impaciencia. Luego, ya cuando la está desarrollándose en nosotros, empezamos a quejarnos. Esa es una muestra que no tenemos todavía paciencia. Pero si somos guiados por el Espíritu Santo, Él redarguye nuestras vidas y nuestros corazones y nos hace entender que no se van a cumplir las cosas como nosotros esperamos y queremos y en el tiempo en que nosotros lo estamos pidiendo, sino que todo se va a desarrollar conforme al plan de Dios. Y en el plan de Dios está incluido que nosotros pasemos por momentos difíciles de quebrantamiento, procesos difíciles, ya sea de cualquier tipo de adversidad, en los cuales el fruto del Espíritu Santo tiene que manifestarse. Por eso en el capítulo 5 Santiago habla acerca de eso, en el versículo 7, donde dice: por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿De qué había venido hablando anteriormente? De la opresión que hacían ciertos ricos con sus esclavos o con sus empleados. ¿Se recuerdan ese estudio? Ya lo pasamos la semana anterior, ¿verdad? Y eso, lógicamente, hermanos, si usted está siendo oprimido, está siendo engañado, de alguna manera u otra va a crear molestia. Pero el apóstol lleva su corrección a la iglesia a que no debe ser esa una causa para blasfemar el nombre de Dios que nosotros glorificamos. ¿Cuánto glorificamos el nombre de Dios? Entonces, cuando yo no muestro paciencia, estoy cometiendo un error en que el nombre de Dios, en vez de ser glorificado por mí, puede ser ¿qué? Blasfemado. En un momento, hermano, de intolerancia, en un momento de impaciencia, yo me puedo quejar y se me puede olvidar que soy creyente, y la gente ¿qué va a decir de mí? Y no dice que es cristiano. ¿Y dónde está ese fruto de paciencia? ¿Dónde está eso? Ya ahí se está quejar y quejar. Tanto que por ello va a expresar Santiago cómo es que nosotros debemos de tener la paciencia. Y dice el versículo 7, por tanto, hermanos, tener paciencia. ¿Y hasta cuándo yo debo de tener paciencia? Eso quiere decir que mientras el Señor Jesucristo no aparezca ni haga su obra de manifestación, hermano, no debo yo en ningún momento quejarme, sino al contrario, mostrar paciencia. ¿Que cuesta? Claro que sí. Cuando es usted llevado a una situación injusta, lo primero que nos nace en el corazón es una molestia. Y allí que debe de estar en nosotros, saber que Dios es justo y que Él sabe lo que está sucediendo. Es duro hablar de este tema cuando nosotros estamos pasando por procesos difíciles, porque es en esos momentos en los que se debe de manifestar la paciencia. Cuando todo está bien, no hay ningún problema, podemos decir, hay que ser pacientes, pero cuando viene el problema y toca, hermano, nuestra vida el problema, ahí debemos de ser, ¿qué? Pacientes. Ahí es donde debemos de manifestar que verdaderamente el Espíritu Santo ha obrado en nosotros, en entender que Dios sabrá lo que está haciendo. De eso le estaba hablando el capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos,
Quiere decir, si son oprimidos a causa de aquellos que los llevan a los juicios, que incluso hasta los arrastran y algunos hasta son, les ha sido dado la muerte a causa de la injusticia. Lea conmigo los últimos versículos, por favor, en el versículo 6. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Era tanta la opresión que existía, y por eso empieza el versículo 7 diciendo, por tanto. ¿Y qué hacemos, hermano? ¿Nos levantamos? ¿Hacemos una sedición? ¿Es esa la solución? No. ¿La solución cuál es según el versículo 7? Manifestar paciencia. Saber, hermano, que el juez está a las puertas y él está viendo mi situación. Y él es justo. Él sabrá por qué permiten las cosas. Va a poner hasta el ejemplo de Job. Job dice que pasó por pruebas difíciles, pero al final en este mismo ejemplo dice que el Señor tuvo misericordia de él. Mire lo que dice el versículo 7, hasta la venida del Señor, ¿verdad? Mirad cómo, porque el ejemplo que va a poner para tener paciencia, primero es el agricultor. El agricultor, ¿qué hace para tener frutos? Primero dice que espera. Lea conmigo, por favor, versículo 7. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Este es el primer ejemplo que utiliza cuando dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto. Él siembra, pero sabe que el fruto no va a venir nomás sembró. Tiene que haber un proceso de espera. Tiene que existir un tiempo en el que él tiene que esperar primero que llueva la primer lluvia. En algunos países le llaman la lluvia de otoño y la última le llaman la lluvia de la primavera. Entonces, la primera lluvia, él no puede sembrar mientras no viene esa lluvia. Pero ¿qué hace, hermano? Espera, porque sabe que la lluvia va a venir. Para que eso suceda, ¿qué tuvo que hacer? Aguardar, dice, esperar. Entonces la paciencia es, bueno, cálmese, tranquilícese, ya Dios ha tomado en cuenta su causa, Él sabe el tiempo cuando va a traer la respuesta que yo estoy esperando, pero esa vendrá conforme a la voluntad de Él primeramente y en el tiempo en el que lo ha establecido. Por eso dice que la paciencia debe de ser hasta la venida del Señor. ¿Qué quiere decir? Hasta que el Señor decida lo contrario. Hasta que el Señor tome una decisión en cuanto a mi situación, en cuanto a mi petición. Yo debo de esperar que Él sea el que conteste conforme a su voluntad. Aunque cuando aquí dice el versículo hasta la venida del Señor, era porque la iglesia, en el tiempo en el que fue escrita la carta, tenía la expectativa que el juez, o sea, el Señor Jesucristo, iba a ¿qué? A regresar en su tiempo. ¿Y qué quiere decir? Que también nosotros como iglesia debemos de estar de la misma forma en la que esta iglesia esperaba el regreso del Señor Jesucristo. Así debemos de nosotros estar a la expectativa que el Señor Jesucristo puede aparecer en un abrir y un cerrar de ojos, como lo dice la Escritura en este tiempo. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro del tiempo en el que Él haya establecido. Mi deber es estar, ¿qué? Esperando. Yo quisiera que viniera ya. ¿Cuántos queremos que el Señor Jesucristo apareciera ya? Usted y yo lo queremos. Pero tenemos que tener paciencia porque Él ha decidido cuándo regresar. ¿Por qué no viene el Señor y me lleva? Yo he oído esas expresiones e incluso quizás se nos ha cruzado a nosotros en la mente que el Señor me lleve ya. ¿Acaso usted sabe el propósito con el cual Dios nos ha permitido el vivir hasta el día de hoy? Eso solo Dios lo sabe. Nos volvemos egoístas e impacientes cuando decimos que el Señor venga ya y haga justicia en mí y que todo esto se acabe. Sí, sería lo más
precioso que el Señor viniese y nos encontrase en una reunión como la que estamos teniendo en este momento. Pero Dios sabe por qué no viene, porque quizás quiere alcanzar, no porque quizás, es lo más seguro. La carta de Pedro nos lo va a enseñar en los siguientes estudios, que Él es paciente y misericordioso y que está esperando que otros, ¿verdad?, vengan al arrepentimiento. Es la razón por la que el Señor no viene. Y cuando yo quiero que aparezca ya, me estoy volviendo egoísta e impaciente. Quiero que venga ya, ¿por qué? Porque gracias al Señor yo ya le conocí, estoy preparado, sí, pero ¿su familia? ¿Y sus amigos? ¿Y sus vecinos? ¿Acaso quiere que se pierdan? A ellos no interesa. En ese momento yo ya pequé. Porque estoy queriendo que se sobreponga lo que yo deseo, cuando el Señor tiene un propósito en el cual yo debo de ser paciente cuando Él decida. Entonces la iglesia de aquel tiempo decía, cuando el Señor venga, todas estas cosas se van a terminar, y nosotros debemos de saber esto, que el Señor ha de venir. Amén, iglesia. Y es cierto, cuando Él venga ya no va a haber injusticia. Ahí se va a acabar, hermano, el oprobio de aquellos que tienen unos contra otros, porque el Señor vendrá, dice su palabra, y recogerá a cada uno de sus escogidos, de los cuales somos usted y yo. Pero para ello tenemos que tener esa paciencia, ¿va? Cuando Él venga. Si decide ya, bendito Dios. Pero si decide dentro del tiempo en el cual Él ya lo estableció y solo Él lo conoce, hay que tener esa paciencia. ¿Cómo lo podríamos también llevar a esas situaciones que estamos pasando? Que el Señor resuelva. Él decide, Él sabe el momento en el cual nos conviene recibir la respuesta que nosotros queremos hoy. La necesidad nos apremia hoy, pero Él sabe mejor que nosotros cuándo nos conviene, y Él sabrá el tiempo en el cual nos la dará. Lo que nosotros tenemos que manifestar en ese tiempo, en ese proceso, es esperar, tener paciencia. Así como el labrador, les dice, les pone el ejemplo. El labrador no todos los días siembra, sino que él espera un tiempo. Primero para que venga, dice el versículo, para que el fruto se le dé, dice el versículo 7, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana. Yo creo que todos conocemos cuando las primeras lluvias, ya va a salir la gente a sembrar, decimos nosotros, ¿verdad? Esas son las primeras lluvias. Ahora, él tuvo que tener un proceso de espera. Y después de que ha venido la primera lluvia, ¿qué él hace? Él siembra. Y para que recoja el fruto tiene que venir ¿el qué? La lluvia tardía, la segunda lluvia. No se puede acelerar los procesos, ya están establecidos por Dios. Eso es lo que nos está enseñando. Entonces, ¿a qué nos está exhortando Santiago? A tener paciencia. En el problema en el que estoy, ¿qué es lo único que me puede ayudar? Saber esperar en el Señor. Entendamos, iglesia, nada podemos nosotros hacer contra aquello que ya está establecido por Dios. Solamente orar y tener paciencia. Claro, mi necesidad me apremia. Yo quiero la respuesta ya porque estoy sufriendo, porque estoy pasando el momento difícil en mi vida, en mi salud, en mi familia. Emocionalmente estoy mal y necesito que el Señor abra una puerta que sane mi vida ya. Pero Él sabe el tiempo en el cual va a dar la respuesta. A mí nada más me queda esperar, porque el que tiene el poder y el que tiene el control es Dios. 8. Tened también vosotros otra vez la palabra paciencia. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor, ¿el qué? Entonces no debo de estar pensando, de todos modos, como no viene, yo mejor me voy a desesperar, y en ese estado de desesperación tomo decisiones que van en contra de la voluntad de Dios, y lejos de afirmar mi fe, retrocedo, y no me doy cuenta que el Señor puede aparecer en cualquier momento. Este es el grave problema de muchos que retroceden, que dicen, a mí se me agotó la paciencia, y en vez de afirmar su fe, retroceden. Cuando lo que la Escritura nos exhorta es, afirmémonos, porque en cualquier momento puede ser la venida del Señor.
Eso es lo que dice el versículo. Lo que tenemos que tener es paciencia, como lo vuelve a repetir el versículo 8. Tened también vosotros paciencia. Así como el agricultor les acaba de poner la ilustración y el ejemplo, ¿verdad? También ustedes, les dice, también vosotros. ¿Qué tenemos que tener? Paciencia y afirmar. No solamente tengamos paciencia, sino que cada día debemos de afirmar nuestra fe. Cada día debemos de estar en alerta, cada día debemos de estar a la expectativa, cada día yo debo de venir por el pan nuestro de cada día a la presencia de Dios. Ese pan nuestro es la palabra de Dios. Eso me va a mí, ¿qué? A dar firmeza. Eso va a producir en mí fe, eso va a producir en mí paciencia, eso va a producir en mí que mi fe se esté afirmando. Váyase conmigo, por favor, a esta misma carta en el capítulo 1. El capítulo 1 dice algo, hermano. Dice, si no me equivoco, respecto a ser inconstante. Mire lo que dice el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. Capítulo 1, versículo 4. ¿Lo tenemos? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, ¿qué? Perfectos y cabales. La paciencia me vuelve a mí cabal. Así lo dice, ¿correcto? Si me falta algo, la paciencia me lo puede dar. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa algunas. Porque dice el 3, sabiendo que las pruebas de vuestra fe produce paciencia. El objetivo de las pruebas es que tengamos paciencia, entonces. Lo dice la Escritura, ¿verdad? Nosotros no nos gusta, miren, a nadie le gusta que le hablen de problemas. Nos gusta que nos hablen de las maravillas y las glorias de Dios, pero las glorias de Dios se ven teniendo paciencia. Moisés vio la gloria de Dios durante todo el proceso, desde que Dios usó su vida para sacar al pueblo de Israel en Egipto, ¿no? Vio las maravillas, viendo las plagas, cómo se desarrollaron. Amén, hermano. Pero eso no sucedió, hermano, como nosotros pensamos en una película, ¿verdad? En 20 minutos sucedieron todas las plagas. No, para eso tuvo que haber un proceso en el cual es largo en el tiempo. Luego sale el pueblo por todo el desierto y vieron la gloria de Dios, pero eso fue en 1 o 2 días. No, la película lo presenta en 2 horas todo, ¿verdad? Pero fueron 40 años solamente. ¿A dónde? ¿A dónde? En el desierto. ¿Y ahí qué fue? Dios probando el qué, dice la Escritura. A ver cuánta fe tenía ese pueblo. Yo no sé en cuál día o en cuál año del desierto está usted. No sé. Ni lo entiendo. Ni tampoco usted puede entender el mío. Lo que sí le puedo garantizar es que si tenemos paciencia, vamos a ver el día de la manifestación. Pero si no tenemos paciencia, no nos vamos a afirmar. Y va a suceder lo que le sucedió al pueblo que murmuró en el desierto. ¿Qué le pasó a ese pueblo? Ese pueblo mostró ¿qué? Impaciencia. ¿Y qué le pasó a ese pueblo? Vamos a ver. Ese pueblo vio la gloria de Dios, la vio, pero no la pudo, no le fue para bien, sino que renegó, murmuró y decía y murmuraba y blasfemaba, y en ese momento Dios también dijo: no, esto lo he probado y han sido hallados que no pueden ver. No vayamos a hacer nosotros así. No, hermano, yo ya me cansé, ya llevo tantos años. Si el Señor le revelara que son un montón, son hasta que Él venga. ¿Qué haríamos? Nada más esperar. Así lo dice Santiago capítulo 1 versículo 3, ¿verdad? Sabiendo, leamos desde el 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce
paciencia. Quizás lo que está siendo probado es su fe. Esto existe, esto es real. Mire, cuando alguien anda recto y no hay ningún pecado que alguien pueda decir, por pecador te está llevando los problemas que te han venido, es porque estás pagando algún pecado. Mentira, son pruebas que Dios permite para afirmar tu fe. Si estás recto, andas bien, le servís al Señor y te vienen adversidades, lo que te está sucediendo es esto: tu fe está siendo probada. Pero eso no significa que Dios te ha abandonado, sino que si tienes paciencia vas a ver la gloria de Dios. Lo dice el versículo 3: sabiendo que las pruebas de vuestra fe producen paciencia. Lo que tenemos que tener. 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfecto. Sea ese fruto de paciencia, me vuelve a mí perfecto en cuanto a la fe, en cuanto al saber esperar, cuando dice para que no le falte nada. Así lo dice el versículo 4, ¿verdad? Sin que os falte cosa alguna. Esto mismo que está hablando es lo que está hablando el capítulo 5. Vamos al 5, por favor. Nos habíamos quedado en el versículo 8, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 8. Solo era para mostrar cuán necesario es la paciencia en nuestras vidas. Estamos ya en el versículo 8, donde decía: también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Yo debo de tomar en cuenta que no debo de retroceder, sino esperar y tener paciencia, porque el Señor se está cerca, hermano. A las puertas, dice más adelante. 9. Hermanos, no os quejéis unos a otros. ¿Pero por qué causas vienen las quejas? Por no tener paciencia. Vamos a pasar consulta a los centros de asistencia nacional. Hermano, desde las 6 de la mañana estoy aquí, no me han atendido, hermano. Y empezamos: mire, ese vino después de mí y ya pasó y hasta ya regresó. Empezamos a qué, hermano. La paciencia, si no se pone en práctica, empieza la queja. Y cuando usted y yo nos quejamos, ay, hermano, consideremos que esa queja está siendo presentada, no delante de la hermanita: hermana, le voy a poner queja de la hermana. De veras, me dice la hermana, viera que la hermana me vio mal. En el momento en el que yo estoy expresando mi queja, no solo se lo estoy expresando a ella, sino que ahí está el juez de toda la tierra. Allí lo dice la Escritura, léalo conmigo, el versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Quién es ese juez? El mismo que decía, hermano, el capítulo 4, cuando decía que el que juzga, ¿quién era? Era Dios. Cuando yo me pongo a quejar: viera, hermano, que solo a mí me pasan estas cosas, hermano, yo creo que la tienen contra mí, yo soy el que les caigo mal, a mí no me quieren, hermano. Estoy quejándome sin darme cuenta que esa queja yo la estoy haciendo delante de Dios. Pero dice la Escritura, no lo digo yo, ¿verdad? Ah, no, hermano, aquí no metamos a Dios. ¿Cómo que no lo metemos y ya está allí? Yo he oído esa expresión también, ¿verdad? Ah, no, en esto no metamos a Dios. En ese momento, hermano, yo me estoy equivocando, porque allí estaba Dios también. Y yo vengo y traigo mi montón de quejas, ¿verdad? Le tengo una mala noticia: no existe departamento de quejas. Hermano, que está ahí, lo dice la Escritura. ¿O existe el departamento de quejas, hermano? Existe el departamento donde usted le expone las cosas a Dios en oración, que de eso va a hablar después, pero no las quejas. Y cuando dice contra otro, quiere decir que yo tengo un problema con la hermana y se lo llevo al hermano. Ese no existe delante de Dios. No nos quejemos, quiere decir. La Escritura lo está diciendo, no lo digo yo. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Es duro ver, hermano, que la gente espera que amanezca el día para ver qué queja nos ponen.
No nos aguantamos por vernos y cuando nos vemos, ¿sabe lo que empezamos? Le traigo una queja, hermano. Viera que ese vecino, esa vecina, ese amigo, ese tal, y empezamos, hermano, una queja en contra de otro. ¿Y qué dice la Escritura en el versículo 9? No os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Cuando yo estoy quejándome, estoy emitiendo juicios, como lo decía el capítulo 4. Leamos por favor el capítulo 4, donde dice el versículo 11. Esto mismo es, hermano, lo que está repitiéndose aquí, solo que en aquel caso es cuando yo emito juicio, ¿verdad? El versículo 11, 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los... ¿O está hablando de otra cosa? Volvamos a la ilustración del ejemplo de Israel. ¿Qué hizo Israel en el desierto? ¿Se quejaba? ¿Qué más? Murmuraba. ¿Y esas murmuraciones delante de quién las hacían? De Dios. Ahí lo dice la Escritura. Miren, capítulo 4, versículo 11. Hermanos, no os murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley. O sea, no está conforme ni de acuerdo a lo que la ley ha establecido. ¿Qué más dice? De la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino que un juez. Y no puedes ser tú un juez porque no emitiste tú la ley, ¿verdad? Lo dice el versículo 12. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién es el dador de la ley? No es Moisés, fue Dios. Él puede juzgar, Él puede condenar. Cuando yo puedo, hermano, hacer esas quejas, yo las estoy trayendo y no me estoy dando cuenta, hermano, que estoy haciendo algo incorrecto. Que a las puertas está ¿quién? El versículo 9 al final lo decía. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Habló allá de murmuración, aquí habla de queja, malestar. Cuando yo me quejo, la murmuración es que yo hable de otra persona, cualquier cosa que me moleste. Pero la queja es aquello que yo, malestar que tengo en mi corazón, lo llevo contra otro hermano. No os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. O sea, ¿me trae una consecuencia al quejarme? Sí, condenación me puede traer. Para que no seáis condenados. He aquí, tomemos en cuenta lo que dice el final. El juez está delante de la... O sea, aquí está, ya la puerta está abierta, está delante. ¿Y quién es ese juez? No es el fiscal que tenemos en el pueblo, o en la ciudad, o en el país. Es el juez de la tierra, hermano, el Señor. Al contrario, dice, no hagamos eso. Versículo 10. Hermanos míos, otro ejemplo que tenemos que tomar para tener paciencia. Lo va a mostrar en el versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de... Claro, las opresiones, los problemas, las enfermedades que producen aflicción. Pero ya hay personas que pasaron por esos procesos. Ya hay ejemplos de muchos que pudieron vivir teniendo paciencia en medio de esas aflicciones. Eso es lo que va a poner el ejemplo. El primer ejemplo que puso fue ilustrativo del agricultor. El segundo ejemplo van a ser los profetas. ¿Qué dice el versículo 10? Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Cuando dice profetas que hablaron, se refiere a todos los que están en la misma escritura. Podemos incluir a Elías, podemos incluir a Eliseo, a Jeremías, a Isaías. Jeremías es un claro ejemplo que vivió en medio de aflicciones y tuvo paciencia. Isaías, Ezequiel, Daniel, hace poco Dios nos ministraba por medio de ellos. ¿Y qué manifestaron, hermano? Paciencia. Se quejó Daniel porque lo metieron al pozo de los leones, ya que tenemos fresca esa meditación. Fue al departamento de queja. Mira el rey cómo ha hecho conmigo, Señor.
Allá me quiere meter al foso de los leones. A ver, ¿por qué no se mete él, vea? No llegó así, vea. Cuando sale de la prueba, ¿qué dice? Dios tapó la boca de los leones. Y para que él llegara a ese día, ¿qué tuvo que tener? Aflicción y paciencia. Así es que lo que nos queda es soportar, tener esa paciencia que el Señor va a responder. El segundo ejemplo que está utilizando Santiago, ¿cuál es? El de los profetas. Que ellos pasaron por muchos procesos de aflicción. Y no crea, hermano, que eran por causa de malas decisiones que ellos tomaron. En el caso de los profetas, era por anunciar el nombre del Señor, hablar en nombre de Dios. Jeremías profetizaba, hermano, y habían profetas falsos y lo abofeteaban. El rey lo mandaba y lo metía en la cárcel porque decía lo que Dios le revelaba y anunciaba la voluntad de Dios. Expresaba, hermano, lo que les venía por ser desobedientes y les decía, miren, si ustedes no se arrepienten, va a suceder que van a venir un ejército extranjero y ¿saben qué van a hacer con esta ciudad? Van a derribar sus muros, van a quemar hasta el templo y a ustedes se los van a llevar presos. Y allá van a estar cautivos, les decía Isaías. ¿No? ¿Les decía eso o no, hermano? Y que le decía, ¿y quién te ha dicho que Dios te ha revelado eso? Allí venía la bofetada, hermano. Y literalmente. Una vez lo metieron a una cisterna. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? ¿Y por qué? Por anunciar el nombre del Señor. ¿Y qué tenía que tener Jeremías? ¿O se iba a ir a quejar con otro? Si usted tiene quizás un sentir, dígaselo a Dios que eso sí lo puede hacer. Pero ir en contra de otro hermano y poner a otro hermano, la hermana con la que usted estaba hablando, eso ya no se puede, eso no lo permite la Biblia. Vaya y derrame su corazón como hicieron ellos. Mira mis angustias, decía el salmista, ¿o no, hermano? He aquí, decía, vienen contra mí mis enemigos. Eso sí lo puede hacer, pero ahí no se está quejando, ahí está presentando su problema delante de Dios. Esa es una opción, porque después de la paciencia habla de la oración. Son cosas que nosotros, bueno, ¿cómo se llama el tema? Ser paciente y orar. Pero vamos primero con la paciencia. Terminemos. El primer ejemplo que puso, ¿cuáles fueron? Los profetas, ¿verdad? Que hablaron en el nombre del Señor. El último, 11. Aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Vaya, ¿quién es? Yo creo que todos, hasta los más pequeños, conocemos la historia de Job. ¿Sí conocemos la historia de Job? Job era un hombre muy próspero. Y un día le fue quitado todo. Y alguien dirá, hermano, si usted quiere leer solo el primer capítulo de Job, allá aparece quién era él. Y cómo empezaron a venirle una tras otra. Como decía la hermana, ¿verdad? Sale de una y vienen dos. ¿Y cómo andaba Job? Rectamente, dice la Escritura. Así que si usted anda rectamente y le vienen pruebas, dele gloria a Dios, hermano, siéntase dichoso, siéntase bienaventurado, porque Dios no lo está castigando, está probando su fe y lo va a sacar adelante como lo hizo. Ahora sí, esa es la voluntad de Dios también, vea. Si es la voluntad de Dios era que Job pasara esos procesos. Lo que tenía que manifestar Job, ¿qué era? Paciencia. Es el tercer ejemplo. Por eso le decía, cuando Santiago argumenta la paciencia, él toma ejemplos verídicos. Primero toma una ilustración, luego toma ejemplos claros. Habló de los profetas en general, nosotros mencionamos unos 2 o 3, pero muchos pasaron por procesos difíciles y tuvieron que aflicción, pero fueron pacientes. No se quejaron. Aquí dice el versículo, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor?
¿Cómo fue el Señor con él? El proceso que pasó Job al principio fue duro. Le fue quitado todo. Vamos, por favor, solo vamos a leer unos textos. Vamos a Job, para ir terminando. Job está antes de los Salmos. Y aunque muchos dirán, hermano, ese es un libro poético, considerado poético, muy antiguo, pero fue descrito, hermano, fue dejado dentro del canon bíblico con un propósito divino. Recuérdese que, aunque muchos dicen, eso quizás no existió, bueno, yo no soy quien para decir si existió o no, pero si la Biblia lo dejó escrito es para que aprendamos. Y las cartas claramente dicen, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir e instruir. Eso le dice la Escritura, ¿o no, hermano? Entonces, veamos unos textos nada más, vea. Capítulo 1. Mire cómo era Job en los primeros versículos. Leámoslo de corrido para avanzar. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, ¿y qué dice? Y recto, temeroso de Dios, y mire, igual que los hermanos que están aquí. ¿Y por qué no decimos amén? Ni el que predica se atreve a decir amén, ¿verdad? ¿Cómo era Job? ¿Era mejor que nosotros? Claro que sí. Recto, dice la Escritura. Va, 2. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era, aquí da el poder económico que tenía. En el versículo 3, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 canes. Avancemos. Lleguemos hasta el versículo, en el versículo 6, detengámoslo. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también el que le gusta acusar. Por eso los creyentes no tienen que andar condenando, mire. ¿Cómo le llama la palabra de Dios? El acusador, le dice, ¿verdad? Y cuando yo llego a poner una queja y estoy acusando a otro, ¿estoy qué? Cayendo en condenación. ¿Y eso solo lo hacía quién? Él es el que hace eso. Bueno, y vea lo que dice el versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Quién está dando testimonio de Job? Qué galán que así se dijera de nosotros. Ojalá y así se diga en el cielo. ¿No has considerado a los hermanos de la iglesia que escuchan el mensaje en todo el mundo, que se llaman creyentes, que son rectos delante de mí? Así debería decir, ¿verdad? Bueno, en el versículo 9 dice, respondiendo Satanás, a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos. Le está diciendo, él es recto porque lo tiene bien prosperado. Dios le da permiso. Dios permite que vengan las circunstancias. Bueno, en el versículo 12 dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano. Vaya, le quitó todo, ¿verdad? Ya en el versículo 13 aparece, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, y vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé. ¿Empezó a qué, hermano? Aquella tribulación poco a poco. Primero los bienes materiales, primero le fue quitado, hermano, toda aquella comodidad que él tenía. Avance otro poquito, por favor. 17. Todavía estaba hablando, y vino otro y dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente empezó la vida de que a Job a ser diferente. Amén, iglesia. Ahora, hermano, ¿qué dificultades pasó Job?
Bueno, también en el versículo capítulo 2, avance por favor. Versículo 7. Ya le quitó todo. En el capítulo 2 ya no es solamente sus posesiones, sino su salud. ¿Lo tenemos? 2, 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Una enfermedad fea, ¿verdad? 8. Tomaba Job un tiesto para rascarse. Era tan difícil, hermano, esa circunstancia de salud de Job. ¿Por qué me he venido hasta Job? Porque Santiago lo toma como ejemplo. Y por si algunos no tenían conocimiento de que lo que le sucedió, aquí está descrito, hermano. Y aquí vienen ya los consejeros, va. Los que empiezan a decirte, ya no vayas a la iglesia, hombre. ¿Sabes qué? Mejor pedí la muerte. En el versículo 9 está. ¿Qué dice? Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Así nos han dicho a veces, ya deja de ir a la iglesia. Mira la vida de desgracia que lleva. Yo que vos ya me hubiera puesto el lazo mejor. Esos son los consejos que existen, hermano, de la gente que no teme a Dios. Pero mire lo que dice el versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job. Ahora, hermano, en los versículos 13 dice así, así se sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches y ninguno le hablaba palabra, fue dejado solo. Amén, hermano. Terminemos en el último capítulo de Job. Con esto termino. Solo era para saber verdaderamente si sucedió o no. En el último capítulo, por favor, capítulo 42, versículo del 10 en adelante. El juez está a las puertas, decía, ¿verdad? En cualquier momento el Señor puede aparecer. Claro, le esperamos literalmente que venga por su iglesia. ¿Cuánto le esperamos, hermano? Pero también usted debe de esperarle para que traiga la respuesta. Él sabrá el momento. Mire lo que dice el 10, ¿lo tenemos? Y quietó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Solamente lo pasó Dios por un momento de prueba. ¿Qué hemos aprendido, hermanos? Que hay que ser pacientes. Aquí está el ejemplo más grande, el de Job. Ninguno de nosotros vayamos a decir, hermano, a mí me han llegado las calamidades de Job, porque si le llegasen, hermano, ay, que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero hay algunos que así hablamos, nos la llevamos de tan, hermano, a mí me han venido las calamidades de Job. De veras, hermano, yo no lo veo como un tiesto rascándole, va a decir. No lo estemos llamando porque puede venir de verdad, hermano. Y allí vamos a ser mostrada nuestra fe. Mejor con lo que nos está pasando, tengamos paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hemos aprendido algo esta noche? A tener ¿qué? Paciencia. A no quejarnos. Los ejemplos de paciencia, el agricultor, los profetas, Job. Las quejas no me sirven para nada. Lejos de quejarme, mejor debo de esperar en el Señor, porque las quejas lo que pueden traer hacia mí, decía la Escritura, condenación. Mejor no, hermanos, esperemos en el Señor. ¿Hemos aprendido algo? Dejémoslo hasta aquí, vamos a darle las gracias al Señor. Oremos esta noche, pues Dios ha sido misericordioso. No nos quejemos unos contra otros, sino tengamos paciencia hasta que Dios decida contestarnos. Vamos a orar, hermanos, por